¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita semanal con los mercados financieros de la mano de BK Finance. En muchas ocasiones habrán visto cómo los estrategas lloran por no poder dar más probabilidad a sus visiones de largo plazo, pero lo que estamos viendo ahora al comienzo de octubre es de traca. Lo que parecía un fin de semana muy dulce, porque veíamos como el S&P en la semana subía un 0,48%, el Nasdaq subía un 1,5% y la renta variable europea limaba las pérdidas hasta niveles de pérdida solo del menos 0,70%, se ha convertido con una apertura de la semana con un mar de dudas. En primer lugar, el frente al que a esta hora le está dando poca importancia el mercado porque está recuperando en estos momentos actuales el frente abierto entre Israel y Hamás. Después de la incursión de Hamás en territorio de Israel hemos visto 1.100 muertos al menos y estamos viendo cómo la incertidumbre se ciñe sobre todo en el papel de Israel actualmente. Ha sido una reacción teórica a la estabilidad de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel y veremos si Irán está o no por la labor de, en el estrecho de Hormuz, controlar la evolución del precio del crudo ahora que todo el mundo está luchando contra la inflación. El segundo frente de dudas se abre sobre todo en un habitual en las últimas semanas, la evolución de la macro y la evolución de los tipos de interés. En la última semana hemos visto cómo los índices de renta fija han caído un menos 0,80% como consecuencia de ver cómo el tipo a 10 años norteamericano conocía máximos de los 16 últimos años. El principal elemento que ha hecho que los tipos de interés suban ha sido la fortaleza del empleo norteamericano. Al principio de la semana veíamos cómo el dato de ofertas en Estados Unidos era bueno, también era buena la evolución de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y era mala la creación de empleo privado ADP. Finalmente el viernes vimos cómo las nóminas no agrícolas subían el doble de lo que el consenso esperaba, con una tasa de desempleo en el 3,8% y una subida salarial del 4,2%. A lo largo de la semana también hemos visto los últimos datos de PMIs, los definitivos del mes de septiembre, que nos dejan una situación global en el cual la manufactura está estabilizándose desde niveles de contracción y estamos viendo cómo los servicios poco a poco empiezan a hacerlo peor. Parece que la reconstrucción de inventarios está sentando mejor en Estados Unidos que en Europa, donde estamos viendo cómo Alemania sigue lastrando al viejo continente. También a lo largo de la semana pasada vimos cómo los principales consejeros de la Fed decían que tenían que incrementar tipos de interés o mantener los tipos de interés altos. Otro de los temas candentes actualmente vendrá sobre todo el viernes. El viernes veremos cómo los bancos en Estados Unidos abren la publicación de resultados del tercer trimestre y actualmente las espadas del optimismo están en alto. ¿Por qué? Porque vemos cómo las caídas esperadas de beneficio para el tercer trimestre en Estados Unidos son del menos 0,1% frente al menos 0,4% esperado en junio de este mismo año. Y ya por último, el último elemento de duda que se abre esta semana está en el tema de la gobernabilidad de la deuda por muchos países. Hemos estado viendo cómo Estados Unidos conseguía no cerrar los gastos del gobierno y abrir la capacidad de gasto hasta el 17 de noviembre. La gran duda actualmente está en ver si después de haberse quedado fuera de la película el presidente del Congreso, serán capaces de echar marcha adelante el gasto del gobierno norteamericano a partir del 17 de noviembre. Nosotros hemos visto cómo el indicador de sentimiento de mercado del inversor ha ido a niveles de pesimismo próximos a los que vimos en marzo con la crisis de banca regional norteamericana. ¿Qué es lo que podría suceder? Podríamos ver rebotes dentro de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, pero nuestra idea es que estos rebotes serían de corto plazo y volveríamos a ver caídas progresivas en el medio y largo plazo. ¿Qué tenemos que tener actualmente en cuenta esta misma semana? Adicionalmente a los datos de resultados empresariales, el dato de IPC norteamericano. Se espera una caída desde niveles del 3,7% hasta niveles del 3,6%. También deberemos de ver la evolución del crédito corporativo. Hasta ahora parece que el crédito corporativo se ha ido de rositas, pero podríamos estar ante un aumento de los spreads crediticios de manera prolongada. Y por último, la volatilidad, ese indicador del miedo del mercado. Actualmente los niveles de 20 dentro del VIX han servido de
tope dentro de la evolución de los mercados. Si rompemos niveles de 20 dentro de la volatilidad, seremos capaces de anticipar movimientos más bruscos a la baja del mercado. Como siempre, les traemos dos ideas para, de manera diversificada, configurar su cartera. En primer lugar, Bayer, la compañía alemana, nos ofrece un potencial de un 40% de subida. Y después, en la parte de fondos de inversión, GAM Star European Equities, un fondo large cap para poder materializar todas sus ideas dentro de Europa. Por último, les deseamos una gran semana de mercados. Les recordamos que pueden escuchar este vídeo en formato podcast dentro de nuestras redes y también les emplazamos a una nueva cita con los mercados financieros como cada semana, aquí de la mano de BK Finance.